vamos a ver más, pero mi primera pregunta es para usted. ¿Qué demuestra la factura que hoy ha presentado? Pues lo demuestra, la factura es una forma de documentar quién ha hecho el trabajo, quién lo ha recibido y por tanto lo tiene que pagar o lo ha pagado y en qué ha consistido el trabajo. Y en ese sentido la factura es suficiente. La factura es suficiente. Cumple los requisitos, a falta de una inspección ocular más profunda, cumple todos los requisitos formales del decreto de facturas que existe en este país, ¿no? Por tanto, digamos que está en regla. Está en regla la factura que hoy ha presentado Monedero. Ese es el primer titular de esta presentación. Pero le han echado en cara que no haya presentado los contratos. ¿Sin contratos falta una parte de la explicación? No necesariamente, porque puede haber contratos o puede no haberlos. Es decir, no siempre. La factura es obligatoria. La contratación de trabajos no se hace siempre mediante un contrato. Se puede hacer de forma verbal, con un contrato verbal, se puede hacer mediante una adjudicación de un concurso. Es decir, no es imprescindible que exista el contrato previo y no lo exige la legislación. Él dice que es información sensible, que tiene un contrato de confidencialidad y que no lo puede presentar. Además, pero que es que incluso nada obliga en nuestra legislación a que haya un contrato. Sí es obligatorio que haya una factura, no es obligatorio que haya un contrato. Fiscalmente, explicaciones claras, de momento. En materia formal, sí. Es decir, en lo que es la documentación de la factura, sí. Pues esta es la primera parte para empezar, Miguel Ángel. Sí, es que yo creo que cualquiera tiene experiencia que avala lo que acaba de decir nuestro experto. Es decir, cualquiera que tenga que colabore en un medio, por ejemplo, yo colaboro en La Sexta y yo emito una factura. Emites tus propias facturas, sí. Claro. O sea, dice, es que ha presentado esto que has comentado, me parece, ¿no? Sí, sí. Que algún periódico ha dicho con gran escándalo. Una factura hecha por él, pues es que él es el que emite la factura. No cabe otra posibilidad más que la factura la emita quien ha prestado el servicio, efectivamente. No cabe otra posibilidad. Estamos ya un poquito pasados de rosca. Pues ¿quién va a presentar la factura? Y luego, que no hay un contrato, por ejemplo. Vuelvo al no, a verlos haylos, bueno, pero él no los ha presentado porque ¿no? Hay unas cláusulas de confidencialidad y que son sensibles. Bueno, pero incluso, digamos que para emitir una factura no hace falta que haya un contrato. Yo, por ejemplo, no tengo ningún contrato con La Sexta, por seguir con lo que tengo más cerca, que es mi propia actividad profesional. Ten cuidado que todo lo que le digas, Montoro lo está apuntando. No, yo no tengo ningún contrato, a mí tú me facturas llaman, por colaboración. Yo vengo y facturo, y emito yo la factura, pero en fin, ¿qué broma es esta, no? Sí. Esto de las facturas yo creo que ha quedado aclarado, pero ha dicho muchas más cosas, Monedero. Yo creo que muchas han sobrado. Me impresiona que teniendo argumentos, como tenía, el mejor de todos era Montoro, y haber localizado a Monedero como un rival político valiéndose de su posición de privilegio de ministro, ese era el principal. Otro era la tergiversación de algunas informaciones que han aparecido en la prensa, pero abstrayéndose de eso y de esos hechos, lo que ha hecho ha sido un mitin político lleno de victimismo, lleno de propaganda y me parece que en todo caso innecesario, con una actitud vanidosa además, exponiéndose como una especie de filántropo y de autoridad académica. No nos interesaba el concepto tan alto que tiene de sí mismo, nos interesará que aclarara muchas más cosas de las que ha aclarado y sobre todo no ha resuelto la principal. La principal es, siendo legal, vamos a decirlo, una sociedad que creó para cobrar los ingresos es una contradicción respecto a la idea de la distribución de la riqueza que propugna Podemos. Si el que más gana tiene que pagar más, Monedero tiene que pagar más y no recurrir a una sociedad para justificar un pago de menor cuantía respecto a lo que suponen los ingresos de Hacienda. Yo estoy muy decepcionado. O sea, porque tú mantienes que si la factura, en vez de ser, digamos, a título... es una sociedad a la que factura, está sometida a impuestos menores que si es un particular el que factura. Aquí le voy a dar la palabra a Ruiz Jarabo, que de esto sabe mucho. No, es que yo creo que aquí, efectivamente, tal como ha sido la información, se ha llevado a la sociedad española la idea que expresas tú, Rubén, pero yo creo que hay que matizarla, Efectivamente, el impuesto progresivo, por naturaleza, y el que tiene que ser es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Por tanto, todo el dinero que llega a Juan Carlos Monedero, tiene que tributar por ese impuesto y de manera progresiva. Vía IRPF. Claro, el que más tiene que pague más. Pero mientras el dinero esté en la sociedad, no es de Juan Carlos Monedero. Y por tanto, ahí no cabe aplicar la progresividad. Pero yo entiendo la contradicción de Rubén. Él tenía dos opciones, pagarlo a través de IRPF o pagarlo a través del impuesto de sociedades. Eligió impuesto de sociedades. Bueno, de hecho, el mismo día en que él le reprocha al ministro Montoro su actitud
y dice que está en regla, lo dice porque acaba de hacer esa declaración paralela para ponerse al día en las condiciones complementaria, en condiciones diferentes a las que él había tributado. Ahí es donde se queda expresada la contradicción. Bueno, contradicción aparente, ¿no? Es decir, si se le había anunciado de manera extraña que se le iba a inspeccionar, lo que el hombre estaba evitando es una sanción y efectivamente, digamos, la condena moral de haber resultado objeto de una liquidación tributaria por parte de la agencia tributaria. Yo no me dedico a la política, pero entiendo que un político esas cosas las valore. Evitarme una liquidación tributaria y económicamente evitarme una sanción. No, pero es que no es una condición moral, tiene que ver mucho con su forma de presentarse ante el electorado, con su forma de recurrir a la ingeniería. Vamos a considerar, yo insisto, vamos a considerar perfectamente legal. No, pero no lo digas como hipótesis, es que es perfectamente legal. No, pero no, vale, pues no hay que considerarlo, afirmémoslo, es perfectamente legal. No tengo ningún problema en afirmarlo, como no tengo ningún problema en discutir que recurrir a esa figura representa una contradicción respecto a la visión fiscal que tiene Monedero al frente de un partido como el suyo. Y creo que eso no queda despejado. Esa inquietud respecto a la contradicción programática. No hablo de contradicción en términos fiscales, hablo de contradicción programática.